Hola, buenos días a todos. A ver, estamos esperando. Buenos días, Rocío. Buenos días, Carmen. 9:59 de la mañana, para que se vea que estamos totalmente en directo. Y vamos a Riguroso esperar directo. porque el webinar empieza a las 10. Entonces me imagino que está entrando ahora aquí todo el mundo. A ver, Fenomenal. ya se están conectando los asistentes. Tenemos hoy casi 2 centenares de personas esperándote. Es un tema que ha suscitado un enorme interés. ¿Sí? Bueno, desde el 5 de marzo, ¿no? 2 de marzo tenemos 2 de la marzo, perdón. obligación. 2 de marzo que ha entrado en vigor la obligación, las empresas, pues claro, es un tema de máxima actualidad. A ver, sigue entrando todo el mundo. Hemos llegado un minutillo antes porque mejor llegar un poquito antes que un poquito después, ¿no? Las 10 ahora mismo. Tengo yo aquí, marca aquí mi reloj. Bueno, pues vamos a ir viendo, todo el mundo aquí ya conectando. Esperamos, damos ese último minutito de cortesía, ¿no? Para los que a las 10 justo no han podido entrar y van a entrar a las 10:01, seguro. Fenomenal. Bueno, cuéntanos un poquito así a los que ya están aquí escuchándote, ¿qué pueden esperar hoy de este webinar? Pues vamos a dar sobre todo las claves ante la incertidumbre que se ha generado con este tema por la falta del desarrollo reglamentario. Vamos a dar unas claves a la vista del borrador, porque ya tenemos borrador. Y Ya es tenemos. tan fino el borrador que parece que va a ser el propio desarrollo reglamentario definitivo. O sea que lo que digamos hoy parece que se va a hacer realidad. Bueno, pues vamos a ver, porque queda grabado, ¿eh? Rocío, vamos a ver si al final se cumple y llega a realidad. Bueno, pues ya sí, 10:01. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Carmen Castillo, soy la directora de Marketing y Comunicación de CK Magán Abogados. Y lo primero y lo más importante, dar las gracias a los oyentes que hoy han encontrado esta hora para ponerse al día de un tema que, como estábamos comentando un poquito, nuestra ponente y yo, pues es de máxima actualidad. Así que lo primero, gracias por su asistencia y por estar aquí con nosotros. Voy a excusar a nuestra otra ponente, Blanca Liñán, la directora en el área laboral de CK Magán Abogados. Finalmente ha tenido un pequeño contratiempo personal y no va a poder conectarse, pero vamos, les presento ya, que está aquí en pantalla, a mi compañera Rocío Guerrero. Ella es abogada laboralista y experta en toda la materia de igualdad, con lo cual sé que se lo va a contar igual de bien que si hubieran podido estar ambas, e incluso con muchísimo cariño. Por último, por mi parte, yo simplemente les comento, tienen abajo la opción de ir mandándonos cuestiones por escrito que intentaremos resolver todas al final del webinar en directo. Sí que les pedimos que las cuestiones sean de ámbito general, es decir, que puedan ser de aplicación a la mayoría de empresas o del interés de la audiencia. Ya para temas particulares, nuestros abogados están a su disposición y encantadísimos siempre de que les puedan contratar para asesorar concretamente las dudas de su empresa. Y sin más dilación, Rocío, paso a darte paso, nunca mejor dicho, para que nos cuentes cómo ahora mismo está en el aire, como hemos comentado tú y yo, desde el 2 de marzo de 2004 sí que es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores cuenten con medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y además con un protocolo de actuación para evitar el acoso y la violencia contra estas personas. Es decir, que son 2 obligaciones, que esto lo quiero dejar ya muy claro. Sin más, todo tuyo, Rocío. Bienvenida y gracias. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, se ha suscitado un gran interés por este asunto debido a la inseguridad jurídica que hay con respecto a este tema, porque no tenemos todavía desarrollo reglamentario, pero sí tenemos el borrador y eso es lo que os vamos a hablar. Como decíamos, el borrador es tan fino, se ha hilado tan fino que se atisba que esto va a ser el futuro desarrollo reglamentario. Por eso os queríamos ya ir avisando para que las empresas poco a poco vayan mentalizándose de cuáles van a ser los siguientes pasos que van a tener que seguir en relación con las personas LGTBI dentro de las empresas y para alcanzar la igualdad efectiva de este colectivo. Sin más Bueno, pues dilación, voy a vamos compartir a la empezar ahí pantalla. con tu presentación, que sé que la tienes preparada.
Yo entraré al final, te iré lanzando cuestiones. Si vuelvo a repetir, las cuestiones, por favor, por escrito, y así las podemos lanzar al final y de ámbito general. Nos vemos luego, Rocío. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Fenomenal. Nada, lo primero, dar las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, aunque ya las ha dado Carmen, pero es para mí un placer y un honor poder estar contándoos esto esta mañana. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los derechos de las personas LGTBI en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas obligaciones que vienen desde el 2 de marzo de este año, pero que realmente no se han podido concretar. Vamos a hablar hoy aquí? Pues vamos a hablar de qué obligaciones, vamos a hablar de un marco general de las obligaciones en materia de igualdad, diversidad e inclusión. ¿Qué políticas tenemos que implementar en este punto? Hablaremos después más concretamente de esta Ley 4/2023, de los derechos de las personas LGTBI en el trabajo y de las obligaciones concretas que tenemos como empresa que llevar a cabo para alcanzar la igualdad efectiva de este colectivo. Y por último hablaremos de cómo podemos coordinar esta obligación con el resto de medidas que poco a poco y a lo largo de los años desde 2020 hemos ido implantando en materia de igualdad y diversidad. Hablaremos de estas políticas globales de diversidad que tanto se escucha últimamente. Pues bien, tenemos a la vista un marco legal con una nueva obligación, que es con respecto al colectivo LGTBI, como ya venimos comentando. No obstante, aunque esto se materializó en la Ley 4/2023, la Ley 15/2022 ya nos dio unas pequeñas pinceladas de lo que iba a ser el marco normativo en materia de igualdad y no discriminación. Porque esta ley ya introducía, sin perjuicio que lo vamos a ver más adelante, una serie de cuestiones por las que quedaba prohibida la discriminación y ya introducía y ponía el foco en la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género, de la que vamos a hablar, y obligación que se concreta en la Ley 4/2023. ¿De qué vamos a hablar hoy adicionalmente? Del borrador de Real Decreto de Desarrollo del artículo 15 de la Ley 4/2023. Es decir, cómo vamos a tener que llevar a cabo esta obligación de protocolo de plan de igualdad LGTBI. Pero antes, como decía, vamos a comentar qué protocolos debo implementar como empresa, qué políticas en materia de igualdad, diversidad e inclusión. Lo primero de todo, y sé que todos sabemos sobradamente de qué obligación estamos hablando, plan de igualdad. En materia de igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres, tenemos que contar con un plan de igualdad desde marzo de 2022. Todas las empresas con 50 trabajadores o más. El procedimiento conocido por todos: diagnóstico de situación, diagnóstico retributivo con su respectiva auditoría retributiva y negociación con la representación legal de las personas trabajadoras y o con los sindicatos más representativos del sector. Y a la par, también tenemos la obligación de contar con un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Esta obligación aplica a todas las empresas y el procedimiento también deberá ser negociado. ¿A qué sanciones nos estamos enfrentando en caso de incumplimiento de estas obligaciones? Multas de hasta 225.000 euros. Además, estaríamos condicionándonos de cara a los procesos con el sector público, a la contratación con el sector público, y además podría conllevar a la pérdida de bonificaciones. En materia de diversidad, como comentábamos, la Ley 15/2022 ya impuso una obligación clara para las empresas, pero que ha pasado muy desapercibida. Desde septiembre de 2022, todas las empresas tienen que contar con instrumentos para detectar, prevenir y cesar situaciones discriminatorias. ¿Cómo estamos haciendo esto? A través de los planes y políticas de gestión de la diversidad. Insisto, todas las empresas tienen esta obligación, pero os traigo una buena noticia: no tendremos que negociar el procedimiento, podemos implantarlo unilateralmente. ¿A qué sanciones nos enfrentamos? Pues estamos hablando de sanciones de hasta 500.000 euros. Por tanto, sí que tendríamos que poner el foco también en estas medidas que están muy conectadas con lo que vamos a hablar hoy en este webinar, que son la obligación que impone la Ley 4/2023, que se concreta, como bien decía Carmen, en dos obligaciones. Tenemos la obligación de contar con medidas y recursos para alcanzar la igualdad efectiva del colectivo LGTBI en la empresa, y además tenemos que contar con un protocolo de actuación para la atención del acoso y violencia contra las personas LGTBI. Como veréis, es una réplica exacta de lo que ocurría con el plan de igualdad. En el caso del plan de igualdad entre hombres y mujeres teníamos un plan y un protocolo. Pues lo mismo ocurre con el colectivo LGTBI. ¿Quién tiene la obligación? Empresas de más de 50 trabajadores.
Y ya no os voy a seguir contando porque os lo voy a contar a lo largo de este webinar. A continuación os voy a ir desgranando qué obligaciones, cuál es el proceso, cuál es el contenido mínimo de estos planes de igualdad LGTBI y además hablaremos de cómo tenemos que negociarlos, porque hay que negociarlos. Pues bien, antes de comenzar, creo que es importante que entendamos qué colectivos quedan protegidos, qué personas quedan protegidas por esta Ley 4/2023. En primer lugar, la L correspondería a lesbianas, la G a gays, la T a personas trans, la B a bisexual y la I a intersexual, ¿vale? Es importante que conozcamos este concepto porque es algo que vamos a tener que manejar las empresas cuando estemos negociando nuestras medidas. Tenemos que conocer exactamente a qué colectivo estamos protegiendo. ¿Y qué objetivos tiene esta norma, la Ley 4/2023? Pues bien, tiene como finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad efectiva de este colectivo, el colectivo LGTBI, así como de sus familias. Además, una prohibición clara y expresa de cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo de este colectivo. Y incluye esta norma 3 nuevas causas de discriminación que ya nos las adelantaba la Ley 15, que serían la orientación sexual, identidad sexual y expresión de género. ¿Qué obligaciones / derechos recoge la Ley 2023? Primera de ellas, necesidad de contar con un protocolo de atención contra el acoso y la violencia contra las personas LGTBI para las empresas de más de 50 trabajadores. Esta obligación la tenemos en vigor desde el día 2 de marzo y, sin perjuicio que lo comentaremos al final, es algo en lo que ya se puede ir trabajando. Además, tenemos que adaptar nuestros planes de igualdad. Importante, el RESCON ya nos lo está requiriendo. Nos han llegado ya diferentes requerimientos de planes de igualdad en los cuales se nos pide que por favor incluyamos de forma expresa a las personas trans y especialmente a las mujeres trans. Por tanto, mucho cuidado con los planes que están actualmente en negociación, los planes de igualdad entre hombres y mujeres, porque tendremos que adaptarlos. Y por último, además, la suspensión por nacimiento de hijo para personas transgestantes es un derecho que se reconoce por esta norma y que, sin perjuicio que no está relacionada directamente con el plan del que vamos a hablar, sí que es algo que los equipos de recursos humanos y relaciones laborales tienen que tener en cuenta por si les llega alguna solicitud. Y como os veníamos anticipando, ya tenemos borrador de desarrollo reglamentario. Aquí quiero hacer un inciso porque es un borrador, es decir, ahora mismo esto está en un estado pues, provisional, no sería definitivo. Sin embargo, como adelantábamos, hila tan fino este borrador y lo desarrolla de forma tan concreta que parece que esto será en el futuro el desarrollo reglamentario, por lo menos esto nos va a identificar cómo vamos a tener que desarrollar este procedimiento. Como decíamos, las Perdona, empresas. una cuestión Sí, que nos llega ahora mismo en directo y que me parece que aquí es bueno aclararla. Nos están fenomenal. preguntando que cómo se puede acceder a ese borrador o si está disponible. Este borrador, bueno, se ha ido circulando. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en si alguien lo necesita poderlo compartir, pero es algo que se ha ido circulando muy en interno. Y Muchas bueno, gracias, pues Rocío. nada, a ti, Carmen, y gracias por la pregunta. Eh, Como decíamos, las empresas de más de 50 personas trabajadoras tienen la obligación de contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad efectiva de las personas LGTBI, que incluye un protocolo de actuación. Me preguntan constantemente, ¿cómo es esta obligación? ¿Es la misma? Si yo ya tengo un protocolo de acoso y ya doy por cumplido, no. Esta obligación tiene dos vertientes. Un plan de medidas LGTBI, que es un equivalente al plan de igualdad entre hombres y mujeres, que era un documento con medidas, con un cronograma, con recursos, y luego adicionalmente un protocolo frente al acoso LGTBI, que va a ser muy similar al protocolo frente al acoso por razón de sexo y por acoso sexual. Insisto, no son lo mismo. Este plan de medidas no es lo mismo que el protocolo y no podemos dar por cumplido uno si hemos cumplido el otro. Tenemos que cumplir con las dos obligaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es el procedimiento y cuál es el contenido mínimo de estos planes de igualdad LGTBI? En primer lugar, el borrador ya nos dice que vamos a tener que hacer una especie de diagnóstico previo, igual que con el plan de igualdad. Tendremos que hacer un informe de situación a partir de la documentación aportada por la empresa. Es decir, si la empresa ya cuenta con protocolos, cuenta con medidas,
para el colectivo LGTBI se analizará y se plasmará en este informe de situación previo. Pero adicionalmente el borrador nos dice que tenemos que hacer una encuesta de clima del personal en relación con los derechos de las personas LGTBI en el trabajo. Importante, aunque lo veremos más adelante, siempre respetando el derecho de intimidad a las personas, ¿vale? Pero ya sabemos y ya nos dice este borrador que vamos a tener una fase previa de diagnóstico en el cual además tendremos que realizar una encuesta de clima. Esperemos que el desarrollo reglamentario definitivo nos marque, como nos marcaba en el caso de los planes de igualdad, cómo va a tener que ser este informe de situación y qué vamos a tener que preguntar en esta encuesta de clima. Además, el contenido mínimo del plan LGTBI también nos lo marca este borrador. Nos dice que el plan LGTBI tendrá que tener la siguiente información como contenido mínimo: determinación de las partes negociadoras, ámbito personal, territorial y temporal, definición de objetivos cualitativos y cuantitativos, descripción de las medidas concretas, plazo de ejecución, priorización, indicadores. Además, tendremos que identificar los medios y recursos, tanto materiales como humanos, que se ponen a disposición para la implantación de estas medidas, calendarios de actuaciones y, en concreto, para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas, sistema de seguimiento, evaluación y revisión. Y, por último, proceso de modificación del plan y procedimiento para solventar discrepancias. ¿Os suena algo? Porque esto es una réplica exacta del contenido que tiene que tener un plan de igualdad por razón de género. Por tanto, ya os voy adelantando que el procedimiento va a estar en la misma línea. Importante, respetar la intimidad. Sabemos que aquí estamos manejando datos especialmente sensibles y especialmente confidenciales. Por tanto, durante todo el proceso tenemos que garantizar la intimidad de las personas trabajadoras de la empresa. ¿Cuándo? En la negociación de las medidas, en el diseño de la encuesta de clima, en la aplicación futura de las medidas y en la aplicación del protocolo frente al acoso LGTBI. Importante que tengamos siempre esto en mente, porque si no, todo lo que vayamos desarrollando puede caer al final en una nulidad, porque estaríamos vulnerando un derecho fundamental. Por tanto, mucho cuidado con este punto. Y en cuanto a plazos y obligaciones formales, ¿a qué procedimiento vamos a tener que seguir? Pues bien, las empresas, como ya veníamos diciendo, deberán iniciar un procedimiento de negociación de las medidas planificadas. Por tanto, vamos a tener que negociar este plan de igualdad LGTBI. Tenemos que constituir una comisión negociadora en el plazo de los 3 meses siguientes al momento que hubiera alcanzado la empresa el número de personas de la plantilla. Ahí sería obligatorio, es decir, cuando tengamos 50 personas trabajadoras, tenemos 3 meses para constituir la comisión negociadora. Entendemos que esta obligación para el resto de empresas que ya tienen más de 50 trabajadores se hará efectivo este plazo de 3 meses y computará a partir de la entrada en vigor del desarrollo reglamentario, porque no nos pueden obligar a aplicar una norma y un procedimiento que está en un mero borrador. Y después luego tendremos un plazo de 1 año para negociar este plan de igualdad LGTB, ¿vale? Por tanto, 3 meses constituimos la mesa negociadora y después contamos con 1 año para negociar. Insisto, aquí os recuerda, es igual, es idéntico a lo de planes de igualdad. Y la vigencia del plan no Rocío, puede aquí nos ser insiste un poquito por aclarar esta duda que llega en directo cuando fenomenal. estás comentando lo de los plazos. Entonces, las empresas de 50 trabajadores, ¿cuánto tiempo tienen para poner en marcha el plan? O sea, has comentado lo de 3 meses, 12 meses, para ponerlo en marcha, negociarlo e implantarlo. Si puedes aclarar las fechas, que siempre surgen muchas dudas y han llegado varias cuestiones. Pues realmente estaríamos contando con un plazo de 3 meses y 1 año, ¿vale? 3 meses constituimos la mesa. Importante, que no podemos unir el plazo y hacer todo en ese plazo de 1 año y 3 meses. No. En 3 meses constituimos la mesa negociadora y luego tenemos 1 año para implantar nuestro plan. Al final de ese año lo tenemos que tener implementado y presentado a registro, ¿vale? No es que estemos negociándolo, no. Presentado a registro. Ya os he hecho spoiler, pero vamos a tener que registrar en el RESCON. ¿Alguna pregunta más en este punto, Carmen? No, del tiempo de los plazos y tal, no, nos comentaban, bueno, que aparte de registrarlo, como lo has comentado, que sí tiene que ser el plan de igualdad LGTBI. Bueno, no creo que sea, esto lo han mezclado, plan de igualdad es una cosa, protocolo LGTBI es otro, pero sí tiene también que ser negociado con los sindicatos, en las relaciones laborales de trabajadores.
Pues lo vamos a ver. Sé que esto es Venga, una duda que pues además seguimos. Han adelantado un poquito, me da a mí. seguimos, seguimos. Tenemos alumnos aventajados que llevan por delante de nosotros. Pero efectivamente, las medidas planificadas van a tener que ser objeto de negociación. Vamos a tener que hacer una comisión que además tendrá que ser paritaria entre empresa y personas trabajadoras y tendremos que negociar el procedimiento con la representación legal de las personas trabajadoras y si no la tenemos, con los sindicatos más representativos. Efectivamente, el borrador, como digo, es un borrador, es provisional, pero hila muy fino y abre las puertas a los sindicatos más representativos de nuevo. Es un procedimiento idéntico al del plan de igualdad. Y también tenemos esa posibilidad de que exista una comisión mixta, porque tengamos empresas con centros de trabajo en los que en algunos haya representación legal de las personas trabajadoras y en otros no. En esos casos tendríamos que constituir una comisión mixta con la RLPT y con los sindicatos más representativos. Importante, también el borrador abre la posibilidad de negociar plan LGTBI de grupo y importantísimo que esto no lo hacía el Real Decreto 901 de los planes de igualdad, nos dice este borrador que en caso de que el sindicato no respondiera en el plazo de 10 días, la empresa podrá proceder a la elaboración de las medidas de forma unilateral. Por tanto, importante porque esto nos da mucha tranquilidad. En el caso de los planes de igualdad, todos estos supuestos habrían generado enormes controversias y hemos tenido que ir a los tribunales de justicia que nos dieran respuesta sobre algo que era muy evidente, que si no nos respondían no podíamos iniciar el proceso negociado. No obstante, el RESCON, la respuesta que nos daba es que teníamos que insistir sine die hasta que el sindicato nos respondiera y podíamos tirarnos 5 años. Hemos tenido que ir a los tribunales y los tribunales han dado la razón. Si el sindicato no respondía a los planes de igualdad en el plazo de 10 días, teníamos que implantarlo unilateralmente. Pues aquí el borrador ya lo introduce, por tanto, sí que tenemos esa tranquilidad. Y como os venía adelantando, tenemos que depositar nuestro plan LGTBI en el RESCON. Importante este punto porque ya sabemos que el RESCON hace muy bien su trabajo y fiscaliza de forma muy exhaustiva los planes. Sabemos que en planes de igualdad hace unos análisis muy exhaustivos de los planes y de si estamos cumpliendo con todas las obligaciones de la norma. Por tanto, no va a ocurrirnos como con los protocolos de acoso que los depositamos y no tiene una revisión, sino que estos planes LGTBI van a ser objeto de esa revisión fiscalización, ¿vale? Por parte del RESCON. Y dicho todo esto, ¿qué esperamos del desarrollo reglamentario? Pues como ya veníamos diciendo, hila tan fino que parece que todo esto que hemos contado se materializará en un desarrollo reglamentario definitivo. No obstante, insistimos en la idea de que todo esto que estamos contando es provisional, porque estamos hablando de un borrador, pero creíamos interesante que las empresas empiecen a conocer cómo se va a materializar esta obligación, ¿vale? Para que ya se vaya poniendo sobre aviso de que el proceso va a ser muy similar al de los planes de igualdad. Por nuestra parte, ¿qué recomendaríamos? Nos preguntáis, bueno, pero ante esta incertidumbre, ante esta inseguridad jurídica, ¿qué podemos hacer las empresas? Pues bien, podemos empezar a trabajar en los protocolos frente al acoso contra las personas LGTBI, ¿vale? En eso sí podemos ir trabajando y nos vamos a poder nosotros también proteger porque esto va a ser una medida que en el caso de que nos llegue una denuncia de este colectivo, nosotros vamos a tener nuestro protocolo y vamos a cumplir también en relación con la prevención de riesgos psicosociales, ¿vale? Porque esto va muy unido, el acoso, a la prevención de riesgos. Por tanto, recomendación, empezar a trabajar en un protocolo. Ese protocolo luego lo podremos llevar a la mesa para que nos lo valide la comisión negociadora. En cuanto al conjunto planificado de medidas, recomendación por nuestra parte, esperar al desarrollo reglamentario. Como veis, es un proceso negociado, tenemos que llamar a los sindicatos, no podemos empezar a trabajar en ello porque tenemos que tener la certeza de que ese va a ser el procedimiento. Y por último, que no olvidemos que tendremos que coordinar este plan y que tenga coherencia con el resto de medidas en materia de igualdad y diversidad, porque antes teníamos un único plan de igualdad entre hombres y mujeres que no teníamos que coordinar, pero ahora tenemos muchas obligaciones en materia de igualdad y diversidad, por tanto tenemos que coordinarlas para que entre todas ellas tengan coherencia y poder tener una política global que además sea acorde a los valores de la empresa, ¿vale? Y en este punto vamos a indagar un poco más, que es
cómo hacemos estas políticas globales de diversidad dentro de las empresas. Pues bien, como os decíamos, la Ley 15/2022 y la Ley 4/2023 suponen, además de una obligación, una oportunidad para impulsar la gestión de la diversidad en las empresas. Iríamos mucho más allá del concepto de la perspectiva de género y tendríamos que implantar medidas para prevenir contra cualquier tipo de discriminación. Por eso, nuestra recomendación es siempre crear políticas globales de diversidad. ¿Qué hacía la Ley 15/2022? Que insisto, que lleva en vigor desde septiembre de 2022, pero que ha pasado muy desapercibida. Pues esta norma ya ampliaba las causas prohibidas de discriminación y nos establecía un listado así de exhaustivo: nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción o opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica. Es decir, esta Ley 15/2022 ya abría las puertas al concepto de diversidad y, como vemos, recogía que estaba prohibida la discriminación por cuestiones relativas al colectivo LGTBI. Por tanto, la respuesta por nuestra parte es que sí, que estas dos normas abren un nuevo paradigma en relación con la normativa en materia de igualdad y diversidad. El siguiente paso será crear políticas globales para proteger a todos esos colectivos que acabamos de ver en ese listado tan exhaustivo de causas prohibidas de discriminación. ¿Y como empresa estoy obligada realmente a aplicar medidas frente a la discriminación? Sí, sí estamos obligados. El artículo 25 de la Ley 15 establece lo siguiente, y leo literal: la protección frente a la discriminación obliga a la aplicación de métodos o instrumentos suficientes para su detección, la adopción de medidas preventivas y la articulación de medidas adecuadas para el cese de situaciones discriminatorias en relación con todos esos motivos prohibidos de discriminación que hemos visto y que no son pocos. ¿Y qué ocurre si incumplo esta obligación? Que muy pocas empresas a día de hoy están aplicando. Pues que esto da lugar a responsabilidades. Y el artículo 25.2 de esta misma ley establece que podrá dar lugar a responsabilidades administrativas que, como hemos dicho, pueden alcanzar hasta los 500.000 euros, penales, civiles, por daños y perjuicios. Por tanto, es una norma que establece un claro régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento de esta obligación que hemos comentado. ¿Y cómo cumplimos esta obligación? Podemos cumplir con esta obligación a través de planes de gestión de la diversidad, que nos va a permitir tener una política en materia de igualdad, diversidad e inclusión coherente entre todos los planes que ya tenemos que implementar: plan de igualdad de género, plan LGTBI, y por tanto esto nos va a permitir poder crear un conjunto de medidas en forma de política. ¿Para qué? Para que ya podamos tener diferentes colectivos protegidos y vamos por encima y adelantándonos a la normativa. ¿Qué es un plan de gestión de la diversidad o una política antidiscriminatoria? Nosotros le damos este nombre, pero puede tener diversos nombres: código de conducta antidiscriminación, política de igualdad global. Eso se podría valorar, pero nosotros lo llamamos plan de gestión de la diversidad. Se trata de una estrategia corporativa global que tiene como objetivo implementar un conjunto de medidas y políticas activas de inclusión en torno a diferentes colectivos o grupos de personas que pudieran ser objeto de discriminación. Insisto que la diversidad puede ser tan amplia como las propias circunstancias personales, sociales, físicas de un individuo. La política, las empresas no tienen esa posibilidad de poder abarcar todo este conjunto de diferencias. Esta política tendrá que incluir medidas con respecto a distintos colectivos de interés. ¿Cuáles suelen ser los pilares de los planes de gestión de la diversidad? Diversidad de género, perdona, diversidad funcional, que está relacionada con la discapacidad, la protección de las personas con discapacidad; diversidad generacional, es decir, las diferentes generaciones que confluyen dentro de una empresa; diversidad de origen, diversidad religiosa y diversidad LGTBI. Porque no es lo mismo no discriminar, que es ausencia de un trato desigual, a fomentar la diversidad y la inclusión dentro de la empresa, que se trata de una política corporativa orientada a conseguir un entorno que incluya todos los perfiles de personas. ¿Y qué ocurre? Que si lo enfocamos desde este enfoque, valga la redundancia, positivo, vamos a poder obtener muchos beneficios de estas políticas de gestión de la diversidad.
apertura a nuevos mercados, atracción de un nuevo talento, creatividad e innovación, reputación interna y externa, cumplimiento normativo, porque ya vemos que es que la norma cada día nos va a imponer más obligaciones en materia de igualdad y diversidad, competitividad en las licitaciones públicas, ¿vale? Porque hay muchas licitaciones públicas que ya están valorando positivamente y están dando puntos a las empresas que cuenten con estas políticas. Y una cuestión de responsabilidad social corporativa. ¿Cuáles son las claves para implementar esta estrategia inclusiva dentro de la empresa? Pues bien, contar con que la diversidad tiene que ser parte de la estrategia y cultura empresarial, contar con apoyo de la dirección, fijar objetivos claros. Como aquí no tenemos una obligación de negociación, es mucho mejor que nos marquemos objetivos alcanzables, claros, a plantearnos unos objetivos que sean inalcanzables y tener unas políticas enormes. Pues bien, tenemos que hacer un plan de medidas concretas y coordinadas con las políticas obligatorias que ya tenemos y contar con indicadores, con KPIs de seguimiento medibles. Os voy a poner ejemplos de qué medidas se pueden implementar en materia de diversidad. Por ejemplo, una de ellas, comunicación e información accesible adaptada para personas con discapacidad, implementar mecanismos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, formación y sensibilización en materia de igualdad y no discriminación. Podemos hacer mentoring bidireccional entre personas y perfiles más senior y perfiles más junior dentro de la empresa en relación con esa diversidad generacional, programas de liderazgo femenino. Son muy diversas las posibilidades que tenemos y además no estamos encorsetados a una negociación, que lo podemos hacer como nosotros queremos. Y los abogados desde CECA Magán, ¿qué estamos recomendando? ¿Dónde recomendamos poner el foco? Pues bien, hacer una auditoría de todos nuestros protocolos y políticas internas, en concreto, y de lo que estamos hablando aquí en materia de igualdad y diversidad. Segundo, hacer campañas de sensibilización, concienciación y formación. Tenemos que hacer formación en esta materia, porque además viene como una obligación. Además, contar con políticas globales y coordinadas en materia de igualdad, diversidad e inclusión. Como cuarto punto, ojo con las causas de nulidad, porque como hemos visto en la Ley 15, se han ampliado mucho, esa lista es muy amplia, por tanto, cuidado con las decisiones que tomamos desde relaciones laborales, recursos humanos, porque ahora tenemos que tener mucho cuidado con ese checklist de posibles nulidades. Y como quinto punto, atentos al desarrollo reglamentario, porque contamos únicamente desde que sale con 3 meses para constituir esa comisión negociadora, ¿vale? Sin perjuicio que luego tenemos un año, pero 3 meses para constituir la comisión negociadora. Y bueno, pues dicho todo esto, yo quedo a vuestra absoluta disposición para resolver cualquier duda y ha sido un placer estar con vosotros y vosotras esta mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, estoy aquí un poco. Rocío, muy interesante. Además, a medida que ibas avanzando, iban llegando las cuestiones y bueno, aquí un poquito ordenando para poder dar respuesta a muchas de ellas en estos 20 y tantos minutillos que nos quedan, ¿no? Y vamos a algunas te hemos ido lanzando alguna en directo que nos parecía, pero una de las primeras que vamos a empezar, este número de 50 trabajadores que tanto duda siempre genera, ¿son 50? ¿Son 51 trabajadores a partir de la obligación? Que no es lo mismo, 50 o 51 o 49, ese número, a ver si no puedes aclarar. Y luego nos pregunta Javier, si es la media de la plantilla del año para computar esos 50 trabajadores o 51, ahora no los aclara, o en un momento puntual. Vale, pues os comento. En relación con este punto, serían más de 50 trabajadores con respecto al colectivo LGTBI y de momento no sabemos cómo vamos a tener que calcular este número de plantilla, ¿vale? Será el desarrollo reglamentario el que nos marque este hito. No obstante, podemos ir basándonos ya en los planes de igualdad, que es plantilla en un momento determinado, en el momento en el que tenemos la obligación. Vale, es decir, 51. 51 trabajadores para el plan LGTBI. ¿Sería 31 de diciembre o en un momento puntual o cuándo? Pues en el Porque hay momento en el que empresas entre que en ya vigor. sabes que tienen de golpe, imagínate, tienen 50 trabajadores, contratan 51, pero luego despiden 2. ¿Qué momento puede considerarse que ya sí que sí hay que tener esta obligación? Pues lo tendremos que ver en el desarrollo reglamentario, Carmen, porque de momento no nos han dicho nada en este Está en punto. borrador.
tenemos que ver si va a ser desde que entró en vigor la ley 14, es decir, 2 de marzo, si ahí tendremos que computar la plantilla, o si van a ser benevolentes y será a partir del momento en el que entre en vigor el desarrollo reglamentario. Tenemos 2 hitos para medir la plantilla, así que de momento no sabemos. Vale, pues continuamos. Por una parte esto ya queda resuelto, sobre todo Javier, que no lo ha comentado. Luego tenemos una duda que voy a aclarar que nos está llegando. La presentación que Rocío acaba de exponer no se va a remitir, no solemos remitir desde CK Magal las presentaciones, pero sí se les facilitará acceso a todos a la grabación, es decir, que la grabación, como ven, queda recogida la presentación y eso sí, así ya contesto que nos han llegado como unas 10, 12 personas preguntando. Continuamos. Nos preguntan varios oyentes si actualmente están negociando el plan de igualdad, si se pueden aunar los dos planes. Es decir, que si se tiene que hacer uno diferenciado para igualdad y otro para el colectivo LGTBI, o se podría incluir uno dentro de otro. Pues muy buena pregunta, Carmen, porque nos lo hacen muchísimos, esta pregunta nos la plantean muchísimos clientes. Y lamento daros malas noticias, pero no vamos a poder aprovechar la negociación del plan de igualdad e introducir medidas para la igualdad LGTBI. Son 2 mesas de negociación diferenciadas, porque la normativa, la naturaleza jurídica, las mismas es diferente. Es más, cuando lo hemos intentado, en un inicio, cuando no teníamos borrador, los sindicatos se niegan en rotundo, porque se van a crear eh, una mesa especializada, los sindicatos van a abrir como una vertiente especializada en materia LGTBI y serán quienes participen en esas comisiones negociadoras de los planes LGTBI. Claro, de eso es la siguiente pregunta, ¿no? Que nos hacían también, esta anterior nos la comentaba Mónica, nos llegaba Marta, ya tenemos creada la Comisión de Igualdad para la negociación de medidas del plan de igualdad actual. ¿Es necesario crear otra mesa de negociación para el plan LGTBI? Acabas de La comentarlo. respuesta, Sí, la respuesta es que sí, no se tendremos que puede. crear. Entonces, por concretarles a ellos, no se pueden unir ambos, ni el plan de igualdad ni el protocolo, y hay que crear 2 mesas de negociación. Efectivamente, Carmen, tenemos que diferenciar ambas obligaciones porque nacen de una norma distinta y tenemos que tener 2 comisiones. Vale. Una pregunta también relacionada. ¿Hay que tener un plan de acoso específico o sirve con la integración del colectivo en el plan de acoso de la empresa? Ya sabes que había empresas que ya tenían un plan de acoso, o tiene que haber un plan de acoso específico contra personas LGTBI. Pues muy buena pregunta, porque el borrador sí que especifica que si ya tenemos incluido al colectivo LGTBI en alguno de nuestros protocolos y ya está protegido, podremos aprovechar ese protocolo. Es decir, ya daríamos por cumplida la obligación de contar con el protocolo. Aquí sí que quiero hacer un inciso. Si contamos con los sindicatos más representativos, no sé si nos van a dejar pasar esto. Porque lo mismo pasaba con los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y cuando les proponíamos que ya teníamos recogido el acoso sexual y por razón de sexo en otro de nuestros protocolos de acoso, nos obligaba a la mesa negociadora a separarlo. Ellos querían contar con un protocolo diferenciado. Por eso, realmente, aunque ya lo tengamos integrado, no sé si puede ser un arma dentro de la negociación. Vale. Pues yo creo que queda aclarado que a priori a la cuestión que nos lanzaba en este caso Mónica, creo que tenían que ser 2. Uno de acoso contra todos los trabajadores de la empresa y uno contra este colectivo específico, a priori, ¿no? Nuestra recomendación es contar con un protocolo específico, porque esto nos va a facilitar la negociación en un futuro. Surge otra vez la incertidumbre, como estamos con un borrador de reglamento, insistimos. Lorena nos dice, si ya tenemos el protocolo negociado únicamente con la representación de relaciones laborales de trabajadores, antes de que se publique el reglamento, ¿qué deben hacer? ¿Qué hacen ahora? O sea, ya lo tienen, ya está negociado. ¿Qué hacen ahora? Vale, pues en este punto insistir en la idea de que tenemos 2 obligaciones: plan de igualdad, plan de medidas para la igualdad entre personas LGTBI y protocolo frente al acoso y violencia. Si 3 contamos ya con obligaciones, 3 en vez de, ¿no? 3. serían 2 obligaciones: medidas y protocolo en materia LGTBI, por lo menos. Por Vale. tanto, si contamos con el protocolo, lo más seguro lo vamos a poder aprovechar porque así lo establece el borrador, que insistimos es provisional. El protocolo de acoso y violencia lo vamos a poder aprovechar en la negociación, pero vamos a tener que cumplir con la obligación del plan de igualdad, que tiene que ser negociado, plan de igualdad LGTBI. Tendrá que ser negociado, por tanto no podemos aprovecharlo.
vamos a tener que abrir una mesa negociadora específica una vez salga el desarrollo reglamentario. ¿Qué ocurre? Que el borrador todavía no se ha aproximado tanto, no ha entrado tanto al detalle, pero ocurría con los planes de igualdad que se establecía un periodo transitorio para la adaptación de lo que ya tuviéramos en vigor y lo que ya hubiéramos podido negociar. ¿Vale? Por tanto, tenemos que quedar a la espera de ese desarrollo reglamentario porque lo más seguro nos marca un periodo transitorio para la adaptación de lo que ya tenemos. Pues yo creo que en este caso más claro ya no puede quedar. Además, nos lo están diciendo los oyentes, que está haciendo una exposición muy clarificadora, así que lo agradecemos, que esa es nuestra finalidad hoy. Aquí tengo todas las preguntas que siguen llegando. A ver, una preguntita, que esto genera lo mismo ante lo de las personas. El plan de igualdad, hasta donde yo sé, Rocío, de escuchar a expertos como tú, es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? Y nos preguntaba un anónimo, que no tenemos el nombre, que qué pasa con las plantillas de 20 personas, qué obligación tienen. Realmente el plan de igualdad no es obligatorio, hombre, siempre es recomendable, pero el protocolo de LGTBI o las medidas sí son obligatorias para todas las empresas o no, independientemente No, del número de trabajadores. Tampoco. nos pasa lo mismo. Plantillas de 20 trabajadores no tienen que contar ni con el plan de igualdad ni con el protocolo LGTBI, salvo que la inspección de trabajo por por alguna causa, por un procedimiento sancionador, lo haya obligado o porque el convenio colectivo marque la obligación de contar con ello. Es posible, porque hay convenios colectivos que marcan la obligación de contar con un plan de igualdad de género para empresas de menos de 50 trabajadores. Por tanto, en esos casos sí lo tendremos que tener. Pero no olvidemos que la Ley 15/2022 sí que es de aplicación a todas las empresas y obliga a contar con instrumentos y medidas preventivas para evitar la discriminación. Por todos esos, además, causas prohibidas de discriminación que hemos visto, nacimiento, orientación sexual. Por tanto, sí que, aunque no tenemos que desarrollar estos dos procedimientos negociados de plan de igualdad de género, plan LGTBI, sí que tenemos que contar con un marco, una política global antidiscriminatoria. De acuerdo, pues yo creo que con esto para las empresas de 20 trabajadores también queda claro, o de menos de 50, ¿vale? Hemos dicho ya que volvemos a insistir que aplica obligatoriamente a empresas de 51 trabajadores hacia adelante, pero siempre contar con ello. Bueno, pues llega otra cuestión, nos llega de una tocaya tuya, Rocío. Si ya cuento con medidas para la igualdad LGTBI en la empresa, ¿se puede entender por cumplida ya la obligación? No, no, porque hemos comentado que son dos obligaciones aquí. Rocío, comentamos de nuevo. Pues comentamos de nuevo, Rocío de Tocaya. Lamentablemente no vamos a poder aprovecharlo porque vamos a tener que hacer un procedimiento negociado, es decir, seguir con el llamamiento a los sindicatos más representativos si no tenemos RLT o negociar con nuestra RLT, es decir, crear una comisión específica, sin perjuicio de que, como insisto, en el borrador todavía no se ha establecido un periodo transitorio de adaptación. Puede ser que nos sorprenda el desarrollo reglamentario y establezca que si ya tenemos medidas para proteger al colectivo, lo vamos a poder aprovechar adaptándolo. Pero esa adaptación pasaría también por la negociación del procedimiento. Por tanto, en principio, a priori, no vamos a poder aprovecharlas porque tenemos que negociarlas, tenemos que pasar por todo este procedimiento que hemos ido comentando. Toca dos veces, ¿no? Como decimos, lo has comentado y es lo que en este caso no se puede obviar. Un tema que me había llamado la atención, no nos habían llegado preguntas, pero nos acaba de llegar una, el tema de la información sensible, ¿no? Conocer si un trabajador que tenemos en la empresa pertenece a este colectivo. Entonces, nos pregunta, ¿cómo se puede respetar la confidencialidad de esta información especialmente sensible a la hora de cumplir con todas estas obligaciones en las empresas? ¿Cómo saber, como un responsable de recursos humanos, si cuenta con trabajadores de este colectivo sin podérselo preguntar directamente? Sería para mí realmente la pregunta. Absolutamente. Yo creo que este es el punto más controvertido y la duda que recibimos continuamente, Carmen, por parte de nuestros clientes. Efectivamente, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, primero, no vamos a poder preguntar la orientación sexual de nadie. Es decir, eso nos tiene que quedar meridianamente claro. Ni en las encuestas de clima que vamos a tener que hacer para desarrollar este informe de situación. Es decir, nunca vamos a poder preguntar a alguien. ¿Qué ocurre?
Os cuento, en cuanto al plan de medidas que va a ser aplicable a este colectivo, esto va a ser algo que va a tener que activar la propia persona. Nosotros no vamos a poder, y lo mismo pasa con el protocolo frente al acoso y la violencia, nosotros no vamos a poder aplicar ese procedimiento directamente si la persona no da su consentimiento expreso para que se le aplique el procedimiento, porque nosotros no sabemos si la persona a la que estamos protegiendo, a la que estamos aplicando esas medidas, pertenece o no al colectivo. Tendrá que esa persona voluntariamente consentir. Nosotros siempre recomendamos que en el protocolo frente al acoso LGTBI tengamos un consentimiento de la persona de que quiere abrir específicamente ese protocolo. Si la persona no quisiera abrir ese protocolo, tendríamos que ir al protocolo frente al acoso laboral general, ¿vale? Pero no podemos preguntar bajo ninguna circunstancia la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. Mira, yo creo que esta pregunta también contestaría en este caso al no poderse preguntar expresamente a una pregunta que nos ha lanzado Teresa, que nos decía, ¿los protocolos de acoso sexual tienen que ser diferenciados o tienen que ser iguales? Pues Teresa, yo creo que con esta pregunta se ha contestado, tienen que ser diferenciados, porque si la persona no activa el protocolo de acoso sexual por sexo LGTB, perdón, por colectivo LGTBI, de todas formas, la empresa debería contar, como ha comentado Rocío, con un protocolo de empresa de acoso, ¿no? ¿Es así, Rocío? Tendrían que ser dos diferentes. Efectivamente, Carmen, tendríamos que contar con dos protocolos. ¿Por qué? Porque el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo nace de la obligación en materia de igualdad, ¿vale? Y luego el protocolo frente al acoso LGTBI nace de esta obligación de la Ley 4/2023. La naturaleza jurídica es absolutamente diferente, los colectivos a proteger son diferentes, las conductas son muy diferentes, además, por tanto deberíamos contar con dos procedimientos. Como digo, sí que el borrador nos explica que si ya hemos recogido la protección frente al colectivo LGTBI por acoso, por violencia, en otro de nuestros protocolos, vamos a poder utilizarlo. No obstante, yo, como digo, esto pasó también con los planes de igualdad y no lo hemos podido llevar a cabo porque los sindicatos y las representaciones legales de las personas trabajadoras tenían indicación expresa de no pasar protocolos globales, querían un protocolo específico. Por eso nuestra recomendación es que las empresas vayan trabajando en su protocolo frente al acoso o violencia de este colectivo, el colectivo LGTBI, creando un protocolo específico. Porque además tiene especificidades, que es esta intimidad. O sea, una persona en un protocolo frente al acoso sexual no pasa nada, simplemente lo vamos a incorporar porque la conducta que está denunciando se puede incorporar en las conductas que protegemos en el protocolo de acoso sexual o por razón de sexo. Pero aquí vamos a tener que contar con un consentimiento expreso de la persona trabajadora para activar este protocolo. Entonces, en mi opinión, sería mejor trabajar en dos protocolos diferentes. Vale, pues ahora llega el tercer protocolo que nos lo están preguntando Javier y otra persona. A ver, aparte del plan de igualdad, del protocolo de LGTBI y las medidas, que son dos cosas, ¿vale? Para este colectivo, protocolo y edad, también es indispensable contar con un plan de gestión de la diversidad. Rocío, ¿hay que tener también esto? Pues es que la norma, la ley 15/2022, obliga a contar con instrumentos y medidas y recursos para eliminar cualquier tipo de discriminación en relación, y me vais a permitir que vuelva a la presentación porque es que yo creo que es muy ilustrativo, en Sí, relación el con cuadro de obligaciones, ¿no? Los que has esto comentado es. las primeras. Es decir, y la norma lo obliga claramente, ya lo hemos visto en el artículo 25 y voy a volver a insistir en este punto. La protección frente a la discriminación obliga y a todas las personas a la aplicación de métodos e instrumentos suficientes para la detección, adopción de medidas preventivas y medidas adecuadas para el cese de situaciones discriminatorias. Por tanto, prevención, actuación frente a situaciones discriminatorias. Tenemos que contar con una política antidiscriminatoria porque de momento solo podemos cubrir con lo que tenemos, que es plan de igualdad y LGTBI, cubriríamos exclusivamente por razón de sexo, orientación sexual, pero quedarían por proteger diferentes colectivos. Estamos hablando de orientación racial, étnica, religión, edad, discapacidad. Por tanto, sí que tenemos obligación de contar, llamémoslo plan de gestión de la diversidad. Nosotros preferimos
abordarlo desde un punto de vista positivo porque nos va a ayudar además a un posicionamiento en interno, fuera de la compañía, pero también podemos tener políticas antidiscriminatorias, código antidiscriminatorio, es decir, obligación tenemos en ese punto. Bueno, pues nos siguen llegando un montón de mensajes. No sé si nos va a dar tiempo, quedan 10 minutillos nada más. A ver, voy a comentar aquí en público. Nos están llegando los emails de las personas que quieren que le mandemos el borrador. Sí, tienen que dejarnos el email porque en muchos casos han puesto anónimo, no sabemos quién es, o solo el nombre. Entonces preferimos que no manden el email y se lo haremos llegar el borrador como les ha indicado Rocío Guerrero, ¿vale? No le vamos a contestar a uno porque son muchos los que nos lo están dejando, pero para que sepan que sí. Insisto, no vamos a remitir la ponencia, sí que desde CK Magán remitimos luego el enlace a la grabación que estará igualmente disponible en nuestro canal YouTube. Se lo digo ya por si se quieren ya entrar en el canal YouTube y suscribirse, en cuanto que lo subamos les llegará el aviso de que este webinar está disponible y la ponencia pues está aquí y pueden revivir este webinar que Rocío nos está aclarando tantas dudas de si 51 trabajadores, cuántas medidas y diversidad, igualdad, LGTBI, que bueno, sí que nos está llevando también mucho agradecimiento por clarificar, muchas dudas y alguna pregunta más. Seguimos con alguna más. A ver, ¿deben Fenomenal. unificarse de nuevo todos los documentos? Nos están preguntando, plan de igualdad y el plan LGTBI. Creo Perdón, que no, Carmen, que ya la comentamos. se ha cortado un poquito. ¿Podrías repetir lo que se me ha La cortado? es un poco, yo creo que ha entrado un poquito tarde, o sea, se ha despistado. Si se pueden unificar ambos documentos, el plan de igualdad y el plan LGTBI. Ya hemos comentado. Nada. eh, Tendríamos que tener obligaciones separadas, ¿vale? Tenemos que contar con nuestro plan de igualdad por razón de género y nuestro plan LGTBI, ¿vale? Son dos obligaciones diferenciadas y como decíamos, lo hemos intentado hacer, hemos intentado llevarlo a comisiones de seguimiento de los planes de igualdad para poder eliminar esa carga de obligaciones de protocolización por parte de las empresas, pero los sindicatos insisten en que son dos vías separadas y se vale. materializa a través del desarrollo reglamentario. Igual que hemos comentado, Rocío, lo de la sensibilidad del dato, ¿no? De estos datos confidenciales, saber si contamos en la plantilla o no con personal de este colectivo, nos preguntan también, entonces en el protocolo LGTBI ya no caben las denuncias anónimas. Entiendo que sí, ¿no? Pero dinos tú. Pues es que esto va muy vinculado con la Ley de Protección al Informante. Esa ley introdujo la posibilidad de que en todas las denuncias que se pudieran hacer dentro de la empresa por incumplimientos, que pudiera haber denuncias anónimas. Por tanto, suponemos, de momento no lo sabemos, porque en cuanto al protocolo, el borrador no nos dice nada. Es decir, el protocolo no se ha abordado por parte del borrador. Esperamos que sí lo haga el desarrollo reglamentario. Pero en aplicación de ese marco, de ese paraguas que ya nos planteó la Ley de Protección al Informante, sí que se habilitarían las denuncias anónimas. No obstante, esa denuncia tendría que venir siempre con ese consentimiento del trabajador de que quiere aplicar este procedimiento, que nosotros, en la medida en la que lo activa, pues directamente aplicaríamos el protocolo LGTBI. Pero insisto, sí que creemos que el desarrollo reglamentario definitivo nos marcará muchas cuestiones en relación con el derecho a la intimidad, porque sí que el borrador ya habla de la intimidad, de la confidencialidad a lo largo de todo el texto, pero no lo concreta realmente. Por tanto, necesitaríamos que ese vacío se cubra a través del desarrollo reglamentario definitivo. De acuerdo, pues yo creo que queda bastante claro. Seguimos aquí con algunas dudillas que nos van surgiendo, muchas ya comentadas anteriormente, entonces para los oyentes que sí que llevan más tiempo no vamos a poderle dar respuesta, pero bueno, como van a tener la grabación. A ver, ¿es válido que las políticas antidiscriminatorias se encuentren incluidas en el código ético de la empresa o deben de tener su plan específico? Entendemos que tienen su plan específico, pero ¿es recomendable que aparezcan también estas medidas en el código ético de la empresa? Siempre si introducimos en el código ético nuestro compromiso con la igualdad y la no discriminación, nos va a dar un punto más. O sea que si queremos incluir una mención genérica a nuestro compromiso con la igualdad y no discriminación y luego hacemos mención a las políticas diferentes que hemos ido aplicando, sería estupendo porque reafirmaríamos nuestro compromiso en diferentes documentos, porque hay muchas empresas que directamente entre sus valores tienen este compromiso. Por tanto, integrarlo
en el código ético siempre va a ser un valor añadido. Quería además, Cuéntanos. estoy viendo, Carmen, las preguntas, que la verdad que 86 preguntas, me encantaría poder contestar a No, todas, pero 86 son las que todavía tenemos pendientes, hemos por respondido eso 54. 86 las que tenemos pendientes. Pero es que veo una muy interesante que preguntan si el plan de Todo gestión de la tuyo. diversidad tiene que negociarse. No, no tiene que negociarse el plan de gestión de la diversidad, porque preguntan si tenemos que llevarlo a la Comisión de Igualdad. No, nuestro plan de gestión de la diversidad lo podemos implementar unilateralmente, ¿vale? Entonces, esa política antidiscriminatoria, plan de gestión de la diversidad en positivo, seríamos la propia empresa la que tenemos la libertad de actuación de poder llevarlo a cabo. Entendemos que en el futuro se va a desarrollar una obligación en relación con la gestión de la diversidad, porque poco a poco es lo que nos va llevando el desarrollo normativo y la vorágine normativa que tenemos en esta materia. Por eso sí que recomendamos ir trabajando en esas políticas globales. Una pregunta que, Rocío, también afecta a algunos de los oyentes que tenemos ahora todavía, bueno, que agradecemos muchísimo comentario, agradeciéndonos que está siendo muy clarificador, súper interesante. Bueno, hay algo mejor que hay que poder ayudar a la gente. Esta pregunta que nos llega, que nos comentan grupos de empresas, ¿vale? Imagínate un grupo de empresa que son 35 trabajadores, 50 en otra, o 35, 25. Los planes de igualdad es por empresa, no por grupo, ¿no? Las También, obligaciones. también podemos hacer plan de grupo, o sea, si queremos aunar esas empresas que no tienen de momento obligación y empresas que ya la tienen, podemos hacer un plan de grupo. Plan de igualdad hablamos, plan de igualdad de género, sí que lo podemos hacer, planes de grupo de empresa. Claro, y al hilo de esto nos pregunta, cuando se trata, por ejemplo, de un grupo de empresas, ¿se puede hacer el plan de igualdad, o perdón, el plan LGTBI para todo el grupo? Es decir, no hacer un plan para cada empresa, sino un plan de grupo. Sí, o sea, de momento, como digo, provisional todo esto, que no quiero yo que en el futuro me saquéis la grabación. Provisional. El desarrollo reglamentario, el borrador, sí que establece la posibilidad de hacer plan LGTBI de grupo. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Y hago como un paralelismo con los planes de igualdad. Tendremos que tener un informe de situación por cada una de las empresas del grupo y luego podremos hacer un plan unificado que si vemos alguna deficiencia diferente en cada una de las empresas, introduciremos dentro del plan esa mención expresa, ¿vale? Pero sí que podemos hacerlo. De momento, el borrador sí que abre esa puerta, esa posibilidad. Y insistir, Rocío, un poquito en el inicio de los 3 meses, ¿vale? Los 3 meses cuentan a partir del 5 de marzo que entró en vigor la obligación de contar o cuando entra en vigor. No lo sabemos. Ahí sí que tengo que decir que no lo sabemos. Eso lo tendrá que decir el desarrollo reglamentario, porque puede ser que efectivamente entre en vigor desde el 2 de marzo, pero eso sería un poco tramposo porque ya habríamos perdido muchos meses. Lo razonable es que ese plazo de 3 meses entre y compute a partir de la publicación definitiva del desarrollo reglamentario, porque si no ya realmente ese plazo estaríamos ahí. No se sabe todavía. Y el tema de la mesa de negociación que hemos comentado que tienen que ser diferenciadas, ¿vale? Pero nos pregunta, ¿pueden ser los mismos miembros en las dos mesas? O sea, son dos mesas, pero los mismos. Si tenemos, si no tenemos centros sin representación, es decir, si los sindicatos más representativos no estaban en nuestra mesa de igualdad, sí que puede ser que la mesa de igualdad y la mesa LGTBI sea la misma, pero serán dos mesas diferenciadas. Esto es un poco lo mismo que pasa a lo mejor con otro tipo de cuestiones. No aprovechamos la mesa del plan de igualdad para negociar un convenio colectivo. Tenemos que abrir una mesa específica. No aprovechamos la mesa de igualdad para hablar de nuestro registro de jornada. Habrá que hacer una mesa específica, pero normalmente si solo tenemos representación legal de los trabajadores y no entra en la negociación el sindicato más representativo, puede ser que sean las mismas. Pues yo creo que con esto vamos a ir dando por cerrado. Última pregunta, porque nos quedan 2 minutos, nos gusta ser puntual en el inicio y en el final. Y esta pregunta no es de un oyente, lo sentimos, o sea, quedan todavía unas 68, pero creo que es una pregunta muy interesante para todos los oyentes. Nosotros somos abogados, nos dedicamos a asesorar a las empresas en los planes de igualdad, planes ahora, protocolo LGTBI, planes de diversidad. Rocío, ¿cuánto cuesta esto a una empresa? ¿Nos puedes decir algo ahora que no nos escucha nadie?
Bueno, Carmen, dependerá del número de trabajadores de la empresa, dependerá además del número de convenios colectivos, de con quién tenemos que negociar, si es con la representación legal de las personas trabajadoras o si es de los sindicatos. También dependerá si es un plan de grupo o de empresa. Pero bueno, esto estaría alcanzando en torno a los 8.000 a los 12.000 euros, más o menos. Para el plan Pero de sí igualdad, es ¿no? A partir de para, entonces, para para los... las dos cuestiones, para tanto plan de igualdad como para el plan LGTBI. Pero aquí es importante, Carmen, que indicar que la sanción puede ser mucho más cara, porque puede Bueno, lo has alcanzar los comentado, 500, los 500.000 euros. Por eso, bueno, creemos que es importante que se empiece a trabajar en esas políticas porque ahora mismo la inspección tiene una campaña muy activa en materia de igualdad y diversidad y están llegándonos muchísimas inspecciones. De hecho, la última semana han llegado muchísimas inspecciones para revisar si se está cumpliendo con estas obligaciones, con las de plan de igualdad, y se está poniendo muy el foco en estas obligaciones, ¿vale? Entonces, importante que vayamos al día, que no pase como en los planes de igualdad, que hubo muchas empresas que lamentablemente dejaron la obligación para el último momento y ahora mismo la inspección está empezando a sancionar. Por tanto, con el plan LGTBI, que no nos pase lo mismo, que nos pongamos desde el principio para que así cuando finalice ese plazo de un año tengamos nuestro plan y no tengamos problemas ni de sanciones ni de prohibición y de imposibilidad de licitar, porque eso también es importante. Muchas empresas no están pudiendo licitar Sí, ni me hacer comentabas. contratos con el sector público por no contar con ello. Por eso nuestra recomendación es empezar cuanto antes. Bueno, Rocío, pues hasta aquí hemos llegado 11 de la mañana. Muchísimas gracias a los casi 200 oyentes que han estado conectados. Todavía tenemos aquí bastante. Ha sido un placer. A todos los que nos están haciendo llegar o nos han hecho llegar el email para remitirle el borrador del reglamento, se los haremos llegar. Les indicamos de nuevo que estará disponible la grabación en el canal YouTube de CK Magán Abogados. Entran en YouTube, se pueden suscribir y así les salta el aviso de cuando están disponibles. Y simplemente pues agradecer a Rocío todo lo que nos ha explicado, clarificado, intentado aclarar a muchísimas cuestiones que nos han llegado. Les recordamos que nosotros somos un despacho de abogados, estamos a su disposición para poder ayudarle y que contraten a grandes profesionales en esta materia. Y yo simplemente jueves ha ganado el Madrid, felicidades a todos los del Real Madrid, ya están en semifinales. Seguimos y pensando ya el próximo webinar. Rocío, esperamos contar contigo en otro siguiente. Ha sido un Por placer. supuesto. Muchísimas gracias, Carmen, y Hasta gracias a luego. todos los que han estado con nosotros esta mañana.